Las patrullas aéreas conjuntas ruso-sirias serán un dolor de cabeza para Israel, Turquía y Estados Unidos. A finales de enero, el Ministerio de Defensa ruso anunció que aviones de guerra rusos y sirios habían realizado patrullas conjuntas a lo largo de los altos del Golán y el río Éufrates. La ruta de la misión incluyó los altos del Golán, la frontera sur de Siria, el río Éufrates y el norte de Siria, decía el comunicado. Los pilotos rusos despegaron desde la base aérea de Jmeimim, mientras que los sirios lo hicieron desde las bases de Saikal y Al-Dumayur, cerca de Damasco. También reveló que los aviones rusos Su-34, Su-35 y A-50 de alerta temprana y control fueron acompañados por cazas sirios MiG-23 y MiG-29. Durante la misión de patrulla, los pilotos sirios controlaron el espacio aéreo y proporcionaron cobertura de combate, mientras que las tripulaciones rusas practicaron ataques contra objetivos terrestres, se lee en el comunicado. Los pilotos de los dos países desarrollaron habilidades para la cooperación en diversas situaciones, añadió. Este tipo de misiones conjuntas tendrán lugar ahora de forma regular. ¿Qué podría significar esto, si es que significa algo, para las fuerzas aéreas extranjeras que habitualmente realizan operaciones en el espacio aéreo sirio? ¿Qué está tratando de demostrar o lograr Rusia? La misión, que Rusia llevó a cabo con el telón de fondo de su enorme despliegue de tropas en las fronteras de Ucrania, podría ser otra forma de mostrar el largo alcance de su ejército. Rusia tiene planes de mantener una presencia militar en Siria durante décadas, habiendo alquilado bases aéreas y navales a Damasco durante al menos medio siglo. Menos de 2 semanas antes de las patrullas conjuntas con la Fuerza Aérea Árabe Siria, un comandante ruso reiteró que los bombarderos rusos Tu-22M3 con base en la base aérea rusa de Jmeimim, en el oeste de Siria, pueden atacar cualquier objetivo en el mar Mediterráneo. Los Tu-22M3 aterrizaron por primera vez en la base aérea rusa de Siria el 25 de mayo, después de que Rusia ampliara una pista de aterrizaje allí para acomodarlos. Sin embargo, las fuerzas aéreas extranjeras siguen operando sobre el espacio aéreo sirio por diversas razones, y no hay mucho que la Fuerza Aérea Árabe Siria pueda hacer por sí misma para obstaculizarlas, ya que consta de aviones anticuados con fuselajes muy desgastados. Las imágenes de los MiG-29 de la Fuerza Aérea Árabe Siria, los aviones más avanzados de esa fuerza aérea, de 2020 mostraron lo visiblemente desgastados que están tras más de una década de guerra. Además de Rusia, las 3 principales fuerzas aéreas extranjeras que operan habitualmente en el espacio aéreo sirio son Israel, Turquía y Estados Unidos. Los 3 países han derribado aviones de la Fuerza Aérea Árabe Siria en el pasado y, por supuesto, Turquía incluso derribó un Su-24 ruso el 24 de noviembre de 2015, desencadenando una tensa crisis de meses con Moscú. La inclusión de la Fuerza Aérea Árabe Siria en las patrullas conjuntas bien podría ser la forma de Moscú de transmitir que busca ayudar a Damasco a recuperar el control de su espacio aéreo soberano. Esto es lo que podría significar, o no, para las 3 principales fuerzas aéreas extranjeras que operan sobre Siria en la actualidad. Israel. Tras la patrulla conjunta del 24 de enero, Israel habría mantenido conversaciones con oficiales del ejército ruso. Al parecer, le preocupaba que su frontera en los altos del Golán se encontrara en la ruta de la patrulla, sobre todo porque el Ministerio de Defensa ruso afirmó que estas patrullas se convertirían en algo habitual. Según el sitio de noticias israelí Ynet, a Israel también le preocupa que la patrulla dirigida por Rusia pueda limitar su capacidad de realizar ataques aéreos en el país. Ese informe especuló que una de las razones de la patrulla puede haber sido que los rusos estimaron que una pausa en el clima invernal provocaría un ataque israelí en Siria y vieron esto como una oportunidad para frustrar demostrativamente tal movimiento. Otra razón similar por la que Rusia podría haber elegido patrullar a lo largo del Golán podría haber sido para transmitir su molestia por los 2 ataques aéreos de Israel contra el puerto occidental sirio de Latakia en diciembre y advertir a Israel contra los ataques en áreas particulares del país. Israel, que ha llevado a cabo una campaña aérea contra objetivos vinculados a Irán en Siria desde hace aproximadamente una década, ha evitado en la mayoría de los casos bombardear la ciudad de Latakia, dada la presencia militar que Rusia mantiene allí desde que intervino en el conflicto sirio en 2015.
Aparte de un ataque en 2018 en la ciudad, que provocó un aumento de las tensiones con Rusia, Israel llevó a cabo incursiones contra la ciudad portuaria en 2014 y 2013, antes de la intervención rusa. Curiosamente, el pasado mes de julio, el vicealmirante Vadim Kulit, jefe adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Oponentes, dijo que los sistemas de defensa aérea Pansir y Buk M2, de fabricación rusa, de Siria interceptaron misiles israelíes en 2 ocasiones distintas ese mes. Esa podría haber sido la forma en que Rusia advierte a Israel para que limite su campaña aérea o para transmitirle que está mejorando la capacidad de Siria para defender su espacio aéreo con armamento de fabricación rusa. Desde el momento en que Rusia intervino en Siria en 2015, Israel se apresuró a establecer un mecanismo de comunicación con Moscú para evitar incidentes entre sus dos ejércitos. En su mayor parte, en los 7 años transcurridos, Rusia ha mirado en gran medida hacia otro lado mientras Israel seguía realizando cientos de ataques aéreos en todo el país. En un punto bajo, durante un raro ataque aéreo en Latakia en septiembre de 2018, un misil sirio S-200 fue disparado contra aviones de guerra israelíes entrantes solo para golpear un transporte ruso matando a 15 militares rusos. Moscú afirmó que los cazas israelíes habían utilizado a propósito el avión ruso como cobertura para su ataque. En respuesta, aceleró la entrega de S-300 mucho más avanzados a Siria para mejorar las anticuadas y deterioradas defensas aéreas de ese país. Sin embargo, desde entonces, esos S-300 sirios han permanecido, según todos los indicios, bajo el control de personal militar ruso, probablemente porque Moscú no quiere que Siria los dispare contra aviones israelíes. Israel ha lanzado ataques contra objetivos en Siria desde la patrulla conjunta ruso-siria del 24 de enero. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que los continuos ataques de Israel contra objetivos dentro de Siria causan profunda preocupación. Son una burda violación de la soberanía de Siria y pueden desencadenar una fuerte escalada de tensiones, añadió. Además, estas acciones suponen graves riesgos para los vuelos internacionales de pasajeros. Una vez más, pedimos insistentemente a la parte israelí que se abstenga de ese uso de la fuerza, afirmó. Queda por ver si Rusia tiene intención de hacer algo más aparte de las denuncias verbales y las patrullas simbólicas con la Fuerza Aérea Árabe Siria para restringir la libertad de acción de la Fuerza Aérea Israelí sobre Israel o en qué circunstancias se arriesgaría a chocar con Israel. Turquía. La Fuerza Aérea Árabe Siria nunca supuso una amenaza seria para la Fuerza Aérea Turca. Al principio del conflicto sirio, los F-16 turcos, equipados con misiles aire-aire y M120 Abraham de largo alcance, patrullaban la frontera siria y, en 2014, incluso derribaron un MiG-23 de la Fuerza Aérea Árabe Siria. Todo cambió cuando Rusia intervino en 2015 y comenzó a bombardear cerca de la frontera turca. Entonces, el 24 de noviembre de 2015, los F-16 turcos derribaron un bombardero ruso Su-24. Rusia respondió cerrando el espacio aéreo sirio a Turquía y desplegando sistemas de defensa aérea de largo alcance S-400 en el país, antes solo había desplegado defensas aéreas de corto y medio alcance. Durante meses, Turquía evitó penetrar en el espacio aéreo sirio, probablemente por temor a que Rusia aprovechara la oportunidad de vengar el incidente del Su-24 derribando un F-16 turco. Las tensiones se descongelaron en el verano de 2016 después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan expresara su pesar por el incidente. El presidente ruso, Vladimir Putin, fue el primer líder mundial que expresó su apoyo al gobierno de Erdogan tras el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 en Turquía. Al mes siguiente, Turquía lanzó la Operación Escudo del Éufrates en el noroeste de Siria, despejando una amplia franja de territorio fronterizo del Estado Islámico, ISIS. La operación solo fue posible con el consentimiento de Rusia. Durante más de 2 semanas en octubre-noviembre de 2016, mientras sus tropas y milicias proxies asediaban al ISIS en la ciudad de Alba, Turquía no llevó a cabo ningún ataque aéreo después de que Siria amenazara a sus aviones con sus defensas aéreas construidas por Rusia. Sin embargo, Turquía reanudó los ataques tras consultar con Rusia, y Siria no hizo nada, lo que puso de manifiesto que el país tenía realmente el control de su espacio aéreo.
El 26 de enero de 2017, Rusia anunció que había realizado ataques conjuntos contra el ISIS en la provincia de Alepo con la Fuerza Aérea de Turquía. Los aviones rusos Su-24M y Su-35S atacaron a los militantes junto con los F-16 y F-4 turcos en las últimas etapas de la Operación Escudo del Éufrates. Parecía que los dos países habían recorrido un largo camino desde noviembre de 2015. En enero de 2018, Turquía lanzó la llamada Operación Rama de Olivo, su invasión del enclave kurdo noroccidental sirio de Afrin. Esa operación demostró una vez más cómo Turquía dependía de la luz verde de Rusia para utilizar el espacio aéreo sirio y podía dejar de lado las objeciones sirias. Al comienzo de la operación, Siria amenazó con derribar los aviones turcos, alegando que sus defensas aéreas han restablecido toda su fuerza. Sin embargo, Damasco no hizo nada, y los aviones turcos operaron sin obstáculos sobre Afrin contra los combatientes kurdos de la YPG. Poco después de que los tanques turcos entraran en la ciudad de Afrin, y los militantes sirios respaldados por Turquía saquearan casas y negocios civiles a plena luz del día, Rusia cerró el espacio aéreo de Afrin del 18 al 24 de marzo. El 27 de febrero de 2020, un letal ataque aéreo golpeó un convoy militar turco en Balium, en la provincia noroccidental siria de Idlib. Murieron al menos 34 soldados turcos, la mayor pérdida de personal militar turco en un solo incidente desde la campaña de 1974 en Chipre. Turquía tomó represalias lanzando la Operación Escudo de Primavera y utilizó drones y aviones de combate para devastar las fuerzas terrestres sirias, destruyendo decenas de vehículos blindados. Turquía también derribó 2 Su-24 de la Fuerza Aérea Árabe Siria y un solo L-39. Rusia no hizo nada para disuadir las represalias de Turquía, que tampoco atacó a las fuerzas rusas. Sin embargo, muchos militares turcos, tal y como se describe en esta investigación exclusiva del Middle East Eye, están absolutamente convencidos de que el autor de ese ataque selectivo fue la Fuerza Aérea rusa y no la Fuerza Aérea Árabe Siria, que carece de la capacidad para tales ataques de precisión y no puede llevar bombas de penetración rompebúnkeres. Si ese relato es exacto, Rusia mató a 34 soldados turcos y permitió a Turquía salvar la cara tomando represalias contra un ejército y una fuerza aérea sirios mucho más débiles y menos sofisticados. Estos incidentes sugieren fuertemente que la Fuerza Aérea de Rusia puede probablemente disuadir o dificultar las operaciones de la Fuerza Aérea Turca sobre Siria con o sin patrullas conjuntas con la Fuerza Aérea Árabe Siria si así lo desea. Estados Unidos. Los primeros ataques aéreos de Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico, ISIS, en Siria se produjeron en septiembre de 2014, como parte de su operación Resolución Inherente en curso contra ese grupo. Los primeros jets que bombardearon al ISIS en Siria llevaban, en particular, misiles antirradiación AGM-88 ARM para derribar cualquier defensa aérea siria que intentara atacarlos. Ninguno lo hizo. La campaña aérea de Estados Unidos sobre Siria continúa hasta el presente. Ha rechazado eficazmente los ataques de la Fuerza Aérea Árabe Siria. En junio de 2016, cuando 2 bombarderos Su-24 de la Fuerza Aérea Árabe Siria intentaron bombardear la ciudad nororiental siria de Asaka, fueron disuadidos eficazmente por los cazas furtivos F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Después de que un Su-22 apuntara a las fuerzas dirigidas por los kurdos aliados de Estados Unidos en Tabqa en junio de 2017, un F-18 Hornet de la Armada estadounidense lo derribó. Los aviones de guerra estadounidenses podían disuadir eficazmente o, si era necesario, derrotar a su oponente de la Fuerza Aérea Árabe Siria. No fue el caso de Rusia, que desafió la presencia aérea estadounidense sobre Siria, provocando peligrosos incidentes sobre el valle medio del Éufrates. A pesar de haber abierto un canal de comunicación, todavía se produjeron tensos incidentes que podrían haber resultado fatales. Varios encuentros cercanos y peligrosos entre aviones estadounidenses y rusos hicieron temer una colisión en el aire a partir de 2016. En el otoño de ese año, un caza ruso Su-35 se acercó a unos cientos de metros de un avión de radar estadounidense antes de que, según el Wall Street Journal, volara hacia el norte y el este a través de la nariz del avión estadounidense, agitando una ola de aire turbulento en su camino y perturbando brevemente su electrónica sensible.
Después del derribo del Su-22 en junio de 2017, Rusia advirtió a Estados Unidos que cualquiera de ellos podría apuntar a cualquiera de sus aviones que volaran al oeste del río Éufrates, la línea de desconflicción mutuamente acordada. Los aviones de guerra rusos realizaron varias maniobras peligrosas más cerca de los aviones estadounidenses en los meses siguientes. En noviembre de ese año, 2 aviones de ataque A-10 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estuvieron a punto de colisionar con un Su-24 ruso cuando este se acercó a menos de 300 pies de los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el lado estadounidense de la línea del Éufrates. Durante los 2 días siguientes, un Su-30 ruso voló a 1000 pies directamente por debajo de los A-10, y unos días después, los F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encontraron con un Su-24 ruso armado que había cruzado el espacio aéreo al este del Éufrates, y realizó 3 pasadas directamente sobre las fuerzas terrestres aliadas durante 20 minutos. Al mes siguiente, los F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos interceptaron Su-25 rusos que sobrevolaban la línea del Éufrates y dispararon bengalas de advertencia en un encuentro aéreo que duró varios minutos. Uno de los Su-25 voló lo suficientemente cerca de un F-22 a que tuvo que maniobrar agresivamente para evitar una colisión en el aire, según el portavoz del mando central de la Fuerza Aérea en ese momento. Durante el mismo incidente, un Su-35 ruso también voló al otro lado del río y fue seguido de cerca por uno de los F-22A. Esta serie de incidentes marcó la primera vez que los pilotos occidentales y rusos han volado rutinariamente tan cerca unos de otros en combate desde la guerra árabe-israelí de 1973 en el Sinaí. Estos incidentes han sido más raros desde entonces, pero podrían volver a ser comunes, especialmente si los lazos ruso-estadounidenses se deterioran a causa de Ucrania y Moscú intenta poner en aprietos a Estados Unidos en Siria. Estos incidentes pasados demuestran sin duda que Estados Unidos no dudaría en derribar un avión de la Fuerza Aérea Árabe Siria que amenazara a sus tropas o a las fuerzas aliadas en el noreste de Siria. Sin embargo, eso podría no aplicarse si los aviones de la Fuerza Aérea Árabe Siria están volando en misiones conjuntas con aviones rusos, posiblemente como parte de un intento ruso de ayudar a Siria a reafirmar gradualmente el control sobre su espacio aéreo oriental. En ese caso, Estados Unidos podría tener que pensárselo 2 veces para evitar el grave riesgo de que se produzcan enfrentamientos con Rusia, lo que podría llevar a una importante escalada no deseada.